Muy buenas noches, bienvenidos a su clase de entrenamiento Swing del 10 de mayo de 2019. Antes de comenzar, bueno, quiero darle gracias a Dios por todas las maravillas, bondades, milagros que está haciendo entre nosotros. Gracias al Señor por ese amor incondicional que tiene para nosotros. Yo le pido que los bendiga abundantemente en cada una de las áreas de su vida, que el Espíritu Santo de Dios nos acompañe, nos guíe y prevalezca entre nosotros. Te doy gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí podemos comenzar. Bueno, entonces, en la clase completamente anterior, hicimos un, un análisis de la situación que tenía, por ejemplo, American Express. Acuérdense de esto. Esto va exclusivamente para todos los alumnos de Swing Trading, pero pues también los que hacen intraday, porque algo interesante sucedió. Nosotros analizamos todo lo concerniente em, a continuación de los diferentes movimientos que se estaban dando. Entonces recuerden que cuando la acción de American Express rompe este nivel, yo les había mandado a hacer una tarea de los altos históricos, ¿ya? Yo mandé a hacer la tarea. Muchos hicieron la tarea, altos históricos, ¿bien? Una vez que este alto histórico en doble techo aquí rompe, nosotros entramos directamente al movimiento. Calculamos, porque eso fue realmente algo calculado, miren que el nivel ni siquiera es el doble techo, sino que va mucho más atrás de ese nivel. Por eso estábamos listos a invertir en American Express. Creo que uno de ustedes hizo el ejercicio, estuvo muy pendiente en cuenta Paper Money, en demo, y vio cuánto valorizaban los contratos de acuerdo a las tareas que yo mandé a hacer. eh, y las tareas que publicaron en el grupo de nosotros. Acuérdense que la acción rompe y continúa y habíamos hablado de los 120. ¿Recuerdan esa clase y ese precio? Bien, tomó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jornadas en llegar al alto histórico de 119.66. Por poco llegó a 120. Ya sabíamos que en ese nivel era pues muy factible que retrocediera. ¿Ya? O de darse continuación, pues sabíamos que íbamos a ingresar en ese nivel y habíamos propuesto, por ejemplo, contratos como el 120 de la 10 de mayo y del 17 de mayo. Pero, ¿qué sucedió? El señor Trump, ¿se acuerdan? Vino y dijo que ya él iba a colocar las tarifas de los aranceles para los productos de China y el mercado tuvo un gap impresionante, ¿ya? Ese gap nos lleva aquí a la zona de 117, ¿ya? 117. Entonces, ahí digamos que la situación es un poco difícil, ¿cierto? Porque es algo que no podemos controlar. Entonces, nosotros, por ejemplo, el día lunes no teníamos que haber hecho absolutamente nada, ¿sí? Esa es la realidad. A nosotros nos sale con gap, ¿ya? No es nuestra estrategia, ¿sí? Eso es para intradiario. Nuestra estrategia es al romper 119.66. Así que aquí nosotros no teníamos que haber hecho absolutamente nada. Ahí nos teníamos que quedar quietecitos esperando a ver qué posibilidad nos daba el mercado. ¿Ya? De acuerdo a lo que hemos venido aprendiendo, el hecho de que la acción abriera con gap el día lunes, es decir, acá, para swing ya nos dejaba, digamos, fuera de plan, ¿sí? Ahí ya no teníamos nada que hacer. En intradiario sabíamos que podíamos hacer nuestras operaciones en call, no había ningún problema, ¿ya? Ahora,
Otra oportunidad que se dio fue en este movimiento, por ejemplo, que ocurre ahí, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si decidimos entrar en un swing, porque también lo podíamos hacer, teníamos que trabajar en esta zona, ¿ya? Pero recuerden que aquí nosotros podemos colocar una alarma, eso lo vimos, ¿no? Aquí en la cuenta real nosotros podemos colocar una alerta a las líneas que trazamos, ¿ya? Aquí, bueno, aquí no lo deja hacer, pero yo les expliqué en la cuenta real cómo se pone la alerta para que cuando el precio saliera de esa zona, pues nosotros, digamos, estaríamos atentos. Ahora, ¿cómo es el término del stop? Eso ya lo hemos explicado varias veces. Mire. Con el stop es la estrategia de capital. Entonces, ¿cuántos dólares tiene usted para trabajar realmente? Digamos que tiene 2.000. Entonces, en ese orden de ideas, usted puede trabajar con 80 dólares y dejar un stop de 40 dólares. O bien puede entrar con 40 dólares y no colocarle stop. ¿Ya? Esa es la posibilidad que se tiene. Si usted quiere respetar su capital, no debe hacer absolutamente nada más. En ese orden de ideas, ¿qué podía servirnos? Por ejemplo, regresemos acá. El contrato 120 de la siguiente semana, vamos a graficarlo en 15 minutos para que ustedes puedan observar, por ejemplo, cómo fue la situación. Entonces, el día jueves nos da la señal aquí a las 12:30. Eso es el día jueves. El día jueves a las 12:30 aquí, justo aquí en esta zona, mírenlo, compramos, ¿sí? A 42, mírenlo acá. Se compra en 42. O sea, aquí en esta zona que rompe nuestro nivel, estamos comprando en 42. ¿Ya? Eh, el precio viene hasta la zona de 20, fíjese, casi el 50%. ¿Sí ven? Que es lo que yo siempre estoy trabajando. Ya, que el 50% de pronto no alcanza. Ustedes han visto los que ven mis operaciones en vivo, se han dado cuenta que hay contratos que bajan hasta el 60, 70% negativo y después llegan a dar 200, 300, 500%. Pero, ¿cuál es el nivel que me da a mí una salida por stop realmente? Pues definitivamente la zona de 115, ¿ya? Al día siguiente el precio sí nos cae hasta 116.28, correcto. Se desvaloriza el contrato, pero después vuelve a tomar valor. Ya va por 60, ¿ya? Este contrato ya es para la siguiente semana, o sea, para el 17. Entonces, en ese orden de ideas, sí podíamos haber tomado el 110, el 120, pero digamos que de más tiempo, ¿ya? Porque necesitamos tiempo. Eso es lo que me cansé de explicar en las clases anteriores con respecto a la valorización de contratos. Yo necesito más tiempo para que el contrato valorice. Si yo solamente iba a hacer un swing o un micro swing de un día, obviamente el 120 no es la mejor alternativa. La mejor alternativa pudo haber sido o bien el 118 o bien el 119, ¿ya? Lo más cerca que se pudiera. Entonces, fíjese cómo pudo haber sido. O 12:30, más o menos aquí en 106, la compra, porque todos entramos al mismo tiempo, 106, 109, ya va por 169. Aquí tenemos mayor valorización. ¿Por qué? Porque encontramos un strike menor, ¿ya? Es un strike, es un contrato que se posicionó en ITM y eso hace que se valorice más, ¿ya? Eso lo he explicado también, se valoriza más porque, digamos, los contratos de mayor valorización son los que van a pasar de la zona de OTM a ITM. Es decir, el 119, el 118 tenían la mayor oportunidad si lo íbamos a tomar de la siguiente semana. Esa es una de las posibilidades que teníamos en esta operativa. Salir ahí, bueno, tal vez, o dejarlo correr.
¿ya? Porque también estamos nuevamente saliendo de la zona, vamos a tratar de buscar 119 y un poquito más. Si queremos insistir con el 120, necesariamente teníamos que irnos más lejos, ¿sí? Al 24 o al 31 de mayo con el 120. Veamos el 120 del 31 de mayo, a ver qué tanta valorización tuvo. Entonces, lo mismo, la compra estuvo a esta altura, más o menos a unos 1.05, veamos, 1.05, y ya va por 1.36. Esa es la valorización que ha dado. Da más valorización debido a que tiene mayor tiempo. Bien, eso entonces en cuanto a American Express. Bueno, una de las que estaba para swing, que lo vieron en intradiario, los que estaban en el grupo, se nos presentó esta oportunidad, ¿ya? Era un rompimiento, ¿ven? Y vimos, por ejemplo, la posibilidad de llegar hasta 74, que era la primera resistencia. También me cansé de explicarles resistencias y soportes. Alguien me dijo, ¿ya con eso puedo trabajar? Y la verdad es que sí. Y el otro punto que teníamos de referencia eran los 77. Todo se dio en un solo día. Por eso yo en intradiario tomé el contrato 74 que vencía esta semana. ¿Por qué? Porque tenía la posibilidad de que llegara a 74 a ver qué resultaba ahí. ¿Ya? También propuse que para semanas posteriores se tomara el 77. Entonces, vamos a ello. Por ejemplo, de la misma semana, yo propuse el 74, que ni siquiera está aquí en la cadena de opciones. Y de la siguiente semana, yo había propuesto el 77, el día que hizo la ruptura. Bien, ahora vamos a mirar. Lo que siempre la gente pregunta, ¿cómo sé yo que hay continuación? Bien, en 15 minutos podemos apreciar esa historia, incluso si le metemos el pre-market. Aquí veíamos, por ejemplo, el día de la ruptura. El precio intenta bajar a 70, 69, pero el precio luego regresa y continúa. Ahí ya había que tomar decisiones. Una decisión sensata que lo hacemos en intradiario constantemente era a partir del alto del premarket. Ahí en esa zona ya teníamos que haber buscado la entrada. ¿Ya? Y en los contratos, por ejemplo, para que ustedes observen cómo fue el desarrollo, digamos que yo tomé el 74, me parecía que era muy probable que el precio llegara ahí. Ese contrato, miren, ese contrato estuvo desde 40 no, desde $1.04, que fue donde abrió, ya hasta llegar a $12. Eso para intradiario, pero, perdón, para swing, ¿ya? Entonces, si yo entro aquí en esta zona o en cualquiera de estas, pero digamos que pasados los primeros 15 minutos vemos que el precio realmente supera, lo voy a poner a una entrada 2.45. Vamos a ver cuánto fue la valorización. 419%. Como siempre les digo, tomar el 100, el 200, el 300, está bien, ¿ya? Porque eso es lo que necesitamos en una semana, ¿ya? Esto lo dio en un solo día o en 2 días, estaba más que bien. Y swing, realmente swing, era de la siguiente semana, ¿ya? 77 de la siguiente semana. ¿A cómo se compró? ¿A $1 o a $2.29? Vamos a ver cuánta valorización tiene. Veamos. Ok, vamos a hacerlo desde acá. Dijimos que más o menos 2.29, 2.30. Y eso nos dio 340 de valorización, ¿ya? Entonces, a mí me parece excelente, excelente que se pueda trabajar esta parte, ¿sí? Entonces, yo quisiera invitarlos, digamos, a ver las sesiones en vivo de intradía, porque cuando estamos en intradía se presentan momentos, digamos, para hacer swing o micro swing, como este, por ejemplo, ¿ya? Como ya vamos a empezar a implementar esa estrategia de los rompimientos,
los altos históricos y demás, pues ya es hora, ¿cierto?, de que vean, digamos, esto pues totalmente en vivo. Sé que todos no pueden, pero los que puedan, pues yo los invito para que puedan entrar a las sesiones de intradiario, que son de 9:30 a 11 de la mañana, hora de Nueva York, y cuando sucedan los movimientos o los rompimientos, pues vamos a estar avisando. Y de paso, pues ya vamos a estar avisando en el chat de Swing, porque ya vamos a empezar a implementar todo lo que hemos estudiado. Bien, eso fue con Roku, pero eso sucedió el día jueves, ¿sí? No lo teníamos programado desde el lunes. Eso nos apareció el día jueves de repente. Y la otra también fue Tim, que Carlos Eduardo, si no estoy mal, no sé si él está presente, fue quien avisó, claro, Carlos, él avisó de Tim y yo en la sesión de intradía analicé lo que podía pasar en ese día. ¿Se acuerdan? Yo le saqué la cuenta de lo que se podía mover en un día y yo elegí en vivo, delante de todos, del 17 de mayo, el contrato 122. Yo hice un análisis frente a todas las personas, en vivo y en directo. em, no era grabado, no fue después de que había pasado, sino fue en vivo, ya antes. Y yo les dije el día jueves, cuando yo vi la situación acá, como estaba a punto de romper altos históricos, gracias a Carlos, él nos mandó una gráfica al grupo de Swing, ¿cierto? Él mandó una gráfica y la gráfica estaba ahí. ¿Qué había que hacer? Esperar con paciencia, ¿ya? Ahí, en ese nivel. ¿Cómo sucedieron las cosas ese día? Mírenlo acá. Ese día el precio empieza desde abajo, ¿ya? Trata de ir hacia abajo, se recupera a lo que sale del premarket o incluso cuando pasa de rojo a verde, ya yo tengo la tranquilidad de entrar y dejar correr. Me parece que hasta 129.97 es un buen punto, no me parece nada mal. Miren lo que hizo el contrato, llegó a 71, luego llegó a 1.15, que fue lo que yo les mostré a todos, y ahí empezó a dar, ¿no? Empezó a dar el 100%, más o menos ahí, luego dio el 300%, llegó a 410%, bajó a 168 y finalmente llegó a 638%. O sea que sí se puede, ¿ya? Tal vez en esta bajada, pues muchos habrán perdido la esperanza y habrán dicho, wow, aquí qué pasa. Pero como siempre les digo, si tengo dos contratos, yo puedo vender uno bien valorizado, que como esto no tuvo pausa, esto fue casi que continuo. Digamos que yo me salgo acá en este, 335%. El otro contrato, pues ya lo dejo. Lo mínimo que le voy a permitir es que me dé, por ejemplo, el 100%, ¿sí? O sea, lo vendería ahí. Pero como nunca llegó ahí, lo dejo correr para tomarle la mayor ganancia a ese. Y eso fue lo que sucedió, ¿ya? Y esto no lo avisé ni siquiera yo, lo avisó uno de nuestros compañeros de estudio, Carlos. Yo iba a publicarle ese día, pues, que estaba atento a esa compañía, mientras todo el mercado caía, porque eso fue el día jueves, mientras todo venía cayendo, la acción iba subiendo igual que Roku. Creo que eran dos de las únicas que iban subiendo, ¿ya? Entonces, eso es lo que teníamos. Con cualquiera de esas dos, ya teníamos, digamos, la semana más que hecha. Recuerden que uno no solamente tiene que analizar lo que hace en un día, sino que ya se pasa a lo que hace una semana, ¿ya? Y las semanas, por ejemplo, esta semana es atípica, no es algo normal, ¿sí ven? Por eso hay que aprovechar ese tipo de movimientos. Si uno ve lo que hizo, por ejemplo, Roku, es una vela totalmente, ¿cierto? Atípica, no es algo normal, así que había que aprovechar ese movimiento. Las semanas que han sido bastante buenas, se ha movido $14. En esta tenemos 23.94. O sea que, o esperar a ver si llega hasta 90 y cómo se comporta, pero a mí en esta salida, en esta parte, me pareció muy bien.
Y ahora, mirando lo que hace en un mes, ¿ya? Apenas está empezando, digamos, el mes. Hay meses de $23, este ya es de 24. Hay un mes de 33, pero hay que ver, por ejemplo, en qué niveles vino haciendo esos movimientos, ¿ya? Entonces, digamos que eso es lo ideal, ¿ya? Bueno, ahora quiero mostrarles algo y es lo siguiente. Uno de nuestros compañeros, no sé si él está aquí presente, tal vez sí, tal vez no, Mario. Bueno, Mario, él comenzó a ver las opciones, haciendo day trading, viendo o tratando de identificar cuál era su mejor estrategia para day trading. Lo que voy a hacer es una comparativa con lo que nosotros hemos venido aprendiendo. Entonces, ahora quiero que vean una imagen que él nos envió al grupo, el grupo de day trading, y ahora se van a dar cuenta cuál es su análisis y cómo es que él entra al mercado. Miren, para que lo sepan. Todos los días nosotros estamos atentos al alto del día anterior y al bajo del día anterior para tomar decisiones, ¿ya? Él se dio cuenta que el precio trató de romper esta tendencia, ¿sí? Pero que justo en el máximo del día anterior o el más alto del día anterior, el precio no pudo seguir. Cuando el precio viene descendiendo, él todavía no entra, ¿sí? Porque él tiene prudencia en esa parte. Pero cuando él ve que el nivel del premarket lo ha atravesado, ahí él sí entra. ¿Ven? Dice, entrada cuando rompe el bajo del premarket, casi 30 minutos después. Paciencia a que tu señal se dé. ¿Ya? Eso que él nos está mostrando ahí es el resultado del estudio de todos los días, ¿ya? Porque llevamos muchos días, son muchos días, 180 días, 270 días haciendo lo mismo. Entonces, cuando ya él ve esto, él automáticamente ya ejecuta. No le ha sido fácil llegar a ese nivel, ¿sí? Porque se requiere de muchas horas de práctica. Pero como siempre les recomiendo, es identificar lo que realmente a usted le hace sentir cómodo, lo que realmente usted entiende y sabe hacer y repetirlo las veces que sea necesario hasta que lo domine, siempre y cuando los resultados sean satisfactorios. Es decir, él ya sabe que esas entradas son muy efectivas y las puede hacer sin problema. En esta semana que termina hoy, pues todos los días hicimos operaciones en intradiario, ¿sí? Todos los días, una o dos o las que se pudieran cuando tuviéramos una señal o cuando estuviéramos listos para trabajar y pues en ninguna salimos perdiendo, o sea, todos los días hacíamos profit, ¿ya? Tuvimos un stop pequeño, una ganancia grande, tuvimos varios profits o ganancias, digamos, con una relación 2 a 1, ganando 2 veces lo que invertíamos o lo que teníamos en riesgo. Entonces es importantísimo aprender a detectar lo que a nosotros nos sirve y realmente nos hace sentir cómodos. Cuando hacemos swing, lo que estamos esperando es el giro, el cambio. Acuérdense de eso. Eso es lo que estamos buscando. Pero como ustedes son ya personas con experiencia, ya personas que han trabajado mucho en la parte de inversiones o en el mercado laboral normal, en el mundo en general, saben que hay noticias que mueven el mercado. Entonces, las noticias que movieron al mercado esta semana, ustedes se pudieron dar cuenta que no era una semana para hacer swing, ¿ya? Cuando yo me encuentro, por ejemplo, un índice como el Dow Jones, que está en la zona de los 264,96, casi 265, y lo encuentro al día siguiente después de un tweet de Trump en 260,
Estoy viendo que ha perdido 400 puntos el Dow Jones. Veamos al índice Dow Jones para que ustedes se den cuenta. A ver, busquemos el índice Dow Jones. Acá está. Entonces, el Dow Jones estaba en esta zona 26.510. Al día siguiente, ¿cierto? Amanece en los 2.658. Pierde 400 puntos en un día. Obviamente el precio se recupera, ya llega hasta esta zona, pero al día siguiente ven como el precio abre con gap down, sigue cayendo, ¿sí ven? Al día siguiente abre con gap up, trata de recuperarse, termina más abajo. Luego al día siguiente hace un gap down, llega hasta esta zona, se recupera, al día siguiente abre con gap down, sigue cayendo, ¿ya? Y ahí es donde nosotros esperamos que se acerque a la media móvil 200 o que supere el nivel anterior. Eso lo explico yo cientos de veces en intradiario, pues porque es lo que estamos viendo. Pero fíjense cómo en esa zona, ¿sí? Precisamente ocurre el rebote. Pero el rebote no ocurre por el soporte en sí, ocurre porque hay unas declaraciones donde dicen que las negociaciones van bien, donde dicen que a pesar de las tarifas, todo puede salir bien, y eso hace que el precio gire y cambie por completo. ¿Ya? Eso en 15 minutos o en una hora se ve, miren, esto parece mentira, ¿no? Cuando va llegando a ese nivel, todos nos alistamos para una continuación, viene un tweet y se lleva toda la recuperación del caso, ¿ya? Entonces, lo que tenemos ahora es, para esta semana, básicamente todos vamos a estar vigilando, ¿cierto? Que se haga un giro realmente, que haya un giro después de toda esta tendencia, encontremos la oportunidad, ¿cierto? De que haya una ruptura real, al menos de este nivel. Ya está sucediendo. Vamos a ver si el precio no intenta nuevamente caer, sino que ya empieza a recuperarse. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estar mirando para esta semana y ya vamos a empezar entonces a implementar operaciones en la cuenta Paper Money. Cada uno la ajusta con el capital que va a trabajar, colocándolos el 2% o el 4%, pero sería mejor el 2% para que puedan dejar trabajar. ¿Ya? Bien, entonces vamos a tener nuestro portafolio, lo vamos a realizar de una vez. Miren, podemos hacer un scan. Esto va a ser muy práctico para el que no tienen, eh, para los que no tienen portafolio. Entonces, acá podemos colocar algunos filtros, por ejemplo, como el precio de la acción, tal vez, o el volumen de la acción. Quizás que sea una acción que se mueva por lo menos unos 2 millones de transacciones al día. Sería interesante que tenga más de 2 millones. Ahí vamos acortando un poco la, el filtro. Que el beta, por ejemplo, sea mayor a 1, es decir, sean compañías que se mueven eh, igual al mercado, ¿sí? Que el beta sea mínimo 1 para que no sean acciones que como muy atrasadas, ¿no? Que no se muevan a la par. Vamos a ponerle, por ejemplo, que el capital de mercado sea al menos de unos 2 billones. ¿Ya? Sería bueno que sea por lo menos de 2.000 y máximo, pues ya sabemos, eh, como Microsoft, como Amazon, ¿ya? Y ahí vamos filtrando. Vamos a ver cuántas nos salen. Salieron 305, ¿sí ven? Ya por lo menos tenemos menos, ¿sí? Ya hay cosas diferentes.
Aquí tenemos a AMD, JD. Las podemos filtrar por volumen. Mire, ¿cuáles son las acciones que más volumen mueven? AMD, JD, CHK, Micron, Roku, Baba, NIO. ¿Sí ven? Es mucho más sencillo. Ahora, si mi capital es reducido, entonces yo puedo hacer un precio de acción, por ejemplo, un ask, que el precio ask, por ejemplo, sea entre $20 y de pronto que no superen los, qué sé yo, 300, ¿sí? Para saber que yo puedo trabajar con ellas. Entonces aquí ya no tengo 300, sino tengo 209, ¿sí ven? Y ahí ya voy reduciendo el portafolio, ¿ven? Eso sería lo ideal. También podemos, por ejemplo, agregar los filtros de opciones, digamos, donde hablemos de que las acciones tengan contratos que se ajusten a nuestro presupuesto. Entonces, por ejemplo, acciones que tengan contratos de $40 y de pronto alguien dirá, bueno, yo tengo para invertir en contratos de $100, ¿sí? No habría ningún problema. Y le ponemos, por ejemplo, mm, que tenga bastante volumen en los contratos, por ejemplo, que tengan al menos 1000 contratos de transacciones. Escaneamos y ya tenemos menos, miren, tenemos solo 69, ¿ya? O sea, eso es lo interesante. Si ven cómo redujimos una lista de 305 a solo 69, estamos diciéndole que nos muestre las acciones que tienen volumen de 2 millones como mínimo al día, que tenga una beta de por lo menos de 1, o sea, igualar al mercado en su movimiento, el market capital que sea por lo menos de 2 billones, que el precio inicial de la acción sea mayor a $20 y menor a 300, que las opciones tengan contratos entre 40 y por lo menos $1, que el volumen sea de 1000 a 2000 y por ejemplo podíamos colocar también el Open Interest, ¿sí? Que tengan bastante Open Interest, o sea, contratos que ya están eh, abiertos y también le podemos colocar días de expiración, por ejemplo, que sean 5 o 7 días como mínimo y como máximo, por ejemplo, a unos 30 días, ¿sí? Vamos a escanear, ya redujimos ahora a 43, ¿lo ven? Y ahí vamos haciendo nuestro portafolio. Entonces, este portafolio ya nos va dando, digamos, mm, una reducción, lo guardamos como por ejemplo, no sé, portafolio swing, ¿ya? Portafolio swing, guardamos, ¿ya? Entonces ya podemos ir a analizar un poco más detenidamente nuestro portafolio. Buscamos aquí portafolio swing, ahí tenemos a AMD, ¿ya? ¿Cómo está la situación en AMD? Bueno, no hay algo así que nos diga, wow, tengo un swing aquí, mejor dicho, entre manos. Está muy difícil. Yo lo que veo es una lateralidad y está tratando como de que sí, tratar de romperla. ¿Ya? Se me parece mucho a lo que está haciendo aquí. Sí, parecido. Llegó a la 200, la 50 y empezó a subir. ¿Ya? Entonces, ¿podríamos hacer un swing a 30? Claro que sí, buscando un swing en 30. ¿Ya? Pero ese swing lo podíamos tomar desde el soporte o la media móvil o esperar mejor con paciencia que rompa y que nos diga sí, realmente vamos a salir de aquí y vamos a continuar. Entonces ahí es donde cada uno va a empezar a descubrir cuál es su mejor operativa para swing. Si es comprar cuando está en la parte baja o comprar cuando rompa. ¿Sí? Eso es lo que vamos a identificar de ahora en adelante. Ver el momento justo para todos ustedes. Banco de América, por ejemplo, para mí yo la veo en soporte, ¿sí? Yo la veo en un soporte, justo, por ejemplo, un soporte cercano.
Yo me puedo atrever a comprar ya, ¿cierto? De una vez, comprar en este momento, buscando, por ejemplo, la llegada otra vez a 31. ¿Ya? Eso lo puedo hacer. Esa es una de las posibilidades que yo tengo. Comprar ahora para que me llegue hasta 31. La otra posibilidad que yo tengo es hacer esto. Miren, es revisar si realmente el precio puede pasar por estos niveles, que son los niveles más altos que ha tenido en la tendencia aparentemente bajista, y a partir de ese momento arriesgarme entonces a entrar en un call hasta esa zona. Eso es lo que me está mostrando Banco de América. ¿Ven? Entonces, yo podría trabajar, eso sí, ya lo expliqué anteriormente. ¿Cuánto es el tiempo que yo voy a trabajar? Eso depende hasta dónde quiero llegar. Si yo voy a llegar hasta 30.8, por ejemplo, puedo trabajar a 2, a 3, a 4 semanas. ¿Ya? Entre más tiempo tenga el contrato, va a ser mucho mejor porque se va a sostener más en el tiempo. Vamos a ver a JD. Hoy tuvo ganancias. Hizo la ruptura, mírenlo acá, ¿cierto? Rompió ese nivel, digamos, de inclinación que llevaba, o sea, venía cayendo, lo rompe antes de reportar earnings, abre con gap up y viene a cerrar el gap. Aquí veremos entonces si esta zona de soporte, los 28, podemos entrar a buscar los niveles 30-68, por ejemplo, que es el nivel de resistencia clarísimo que se ve ahí. ¿Ya? Apple, por ejemplo. Apple, miren, clarísimo lo que debemos esperar, ¿sí o no? ¿Quién me dice? Para que yo no tenga que decirlo. Me van a decir qué tenemos que esperar. Por lo pronto voy respondiendo aquí algunas preguntas. Carlos Montoya dice, veo que todas esas entradas las cantas en el chat intradías, ¿cierto? Porque en el grupo de Swing no he visto esta semana. Gracias, entendido. Sí, Carlos, por eso hice la invitación. Los que continuamos con el análisis, en este caso de Apple. Vamos a tratar de analizar los posibles escenarios que se presenten con Apple. Vamos a ver, lo voy a poner acá en esta zona. Vamos a mirar, por ejemplo, aquí estamos viendo, habíamos creado una lista, ¿cierto? Una watch list. Vamos a ver si la encontramos. Se llama portafolio y estábamos en Apple. Bien. Bueno, ¿listo? Ahora sí estamos viendo todo. Sí, claro. Ah, bueno, aquí me respondieron. Miren, miren todas las respuestas que me dieron. En Apple estábamos analizando lo siguiente, que lo vamos a mirar al menos en una hora, ¿sí? Y pues que simplemente uníamos los puntos más altos y mirábamos en qué momento, ¿cierto? Esa tendencia que lleva se puede romper para poder continuar. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Ahí lo dice Eiber, que trazar la línea de los altos y esperar a que rompa esa línea, entrar en Apple. Lucy dice, podemos esperar, ¿qué podemos esperar para comprobación? Bueno, Lucy, por ahora la atención y la atención se centra en el acuerdo entre China y Estados Unidos, ¿sí? O sea, por ahora no tenemos nada realmente, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, el día lunes encontramos este gap en 204 y vemos recuperación, podíamos estar pensando en una continuación, pero no se dio, ¿ya? No se dio porque este punto que era el más alto, ya nos daba, digamos, este nivel para poder entrar. Y hasta ahí, nada, ¿ya? Luego viene, sigue bajando hacia este nivel más alto, pero de ahí, nada. Entonces, por ahora no tenemos nada para hacer swing en call, ¿ya? Por lo menos en call no hay absolutamente nada hasta que no veamos, por ejemplo, una situación por encima de estos niveles,
¿ya? Y acompañado de noticias. ¿Por qué? Porque Apple es una de las compañías que tiene exposición en China, está expuesta y realmente es de las que más castigan, ¿no? Igual a CAT y bueno, por ahí les voy a enviar una imagen con las compañías que tienen más exposición para que lo vean. ¿En qué temporalidad hacemos los análisis? Bueno, eso ya lo habíamos resuelto, lo podemos hacer en 1 hora, en 4 horas, en semanas, en meses y en días. Eso sí ya lo habíamos dado respuesta. En días para ver cómo está sucediendo, en semanas para proyectar movimientos y en meses también. ¿Ya? Bueno, Microsoft, veamos qué pasa con Microsoft. Microsoft dio señal, ¿ya? Mírenla aquí. Yo puedo trazar una línea de los puntos más altos y ya me rompe esa tendencia que llevaba, mire, pero eso lo hizo hoy, ¿ya? Eso lo hizo hoy. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos? Bueno, que vaya rompiendo y ahí es donde están soportes y resistencias llevando la pauta en todo momento. ¿A dónde puede ir el precio después de 128? Entonces lo encontramos, 128.54, 129 que hizo rango, 130, 131. Ahí están mis niveles. No tengo que buscar nada mágico ni irme para ningún otro lado. Cruce de medias. Bueno, puede ser. El cruce de medias se está dando aquí en este nivel. Me sirve, ¿sí? Me puede servir. Pero los cruces de medias, mire, se dan en este momento, uno entra, ¿sí? Pero el precio toca la 20, continúa bajando, que es lo que uno quiere, pero ya superó la 20. Entonces ya esa señal de medias ya no me sirve. Por lo general, el que entra aquí, ya, vuelve y sale cuando se cruzan. Esa es la estrategia de medias móviles. Entran más o menos en este nivel, sería como el 126.64 y van saliendo aquí en 125.30. Esa estrategia no me gusta tanto porque sería que fuera de largo, largo, largo alcance. ¿Ya? Es algo, por ejemplo, como esta, que se cruzan aquí en 121 y se vuelven a cruzar en 129. Ahí sí vale la pena. ¿Ya? Por ahora estamos ante un posible cruce para continuación. Bueno, bien, bien, bien. Listo. Bueno, creo que todos dijeron lo mismo, lo mismo. Nelson dice, y oportunidades en put. Bueno, algo importante que nosotros hemos visto en estos días es que la mayor parte de las acciones intentó cerrar gaps que tenían, ¿sí? Entre otras cosas, pero no cayeron más como se temía o se presentía. Entonces, a lo mejor es que la mayor parte de los inversionistas están pensando en que Estados Unidos y China sí pueden resolver sus problemas. Esta es una compañía, por ejemplo, que tiene mucho que perder en China. ¿Ya? Por eso nosotros vemos cómo, por ejemplo, desde el punto donde estaba 43.3, llegó hasta 37.62, ¿ya? Es algo impresionante lo que vino sucediendo. Cuando a mí me muestran el gráfico, por ejemplo, en esta zona, yo veo el gap, bien, primero pienso en este punto, 40.75 más o menos, 41.18, que es lo que estoy viendo acá. Cuando veo que el precio sigue cayendo, entonces ya me paso a niveles más bajos como 40.16, como 39, ¿sí ven? Bajo más a 38.34 y quizás por acá esta zona 37, 36. ¿Ya? Hay que ver si realmente esto va a poder llegar hasta esa zona o puede continuar. Para put sí podría ser, pero entonces, como ya lleva 5 días descendiendo, vamos a esperar cómo se presenta la siguiente semana, ¿ya? Dependiendo las noticias. Porque por algo han dicho que esta ha sido una de las peores semanas, ¿cierto? Para Wall Street. Y es que, ¿cómo no? Si, por ejemplo,
Estábamos en unos puntos altos y nos han dejado caer, ¿ya? Miren esto, miren, esta semana se movió $11, ¿sí? En la semana anterior, 5.43, 4.42, 2.76, 3.77, 4.23, 5.2, 9.45. Esta semana fue de corrección alcista, pero estas semanas que era de caída y miedo de cambio de mercado a bajista, ¿ven? Miren cuánto se movió. Pues esta semana fue muy mala por eso, ¿ya? Porque llegó a puntos que yo los dije, los análisis intradiarios que hago para todos, porque son públicos, yo decía que a mí me parecía que venía a cerrar el gap, ¿cierto? Y lo cerró hoy, precisamente hoy. Yo eso lo dije porque lo estaba viendo acá, miren. Este gap que abrió acá, lo cerró hoy ahí, en esa zona, ¿ya? Eso fue y yo voy trabajando por niveles. Yo les voy diciendo cada día en el análisis de premarket que lo publico en el canal de YouTube, voy diciendo, bueno, si el precio cae, vamos a esperar este mínimo. Eso fue el lunes. El martes dije, si el precio cae por debajo de 2.89, entonces hay que mirar qué niveles encontramos, ¿ya? Y habíamos encontrado más o menos esta zona. Sigue cayendo y ya me voy a este nivel de cierre de gap. ¿Lo ven? Entonces, por eso es importante hacer el análisis en cada una de esas temporalidades. Entonces, la tarea de ustedes es analizar cada una de las acciones del portafolio que puedan crear o del que ya tienen, ¿ya? Y van mirando en dónde se encuentra y cuál puede ser entonces la oportunidad swing. Ya, desde ya eso es lo que vamos a estar haciendo. Miren a Cisco. Cisco ha empezado a descender desde hace mucho, mucho, mucho rato. El cruce de medias fue aquí, en esta zona, y ha venido funcionando lentamente. Pues hay días de recuperaciones, pero al final cae, recupera y sigue cayendo. Veamos, por ejemplo, Wells Fargo. ¿Ya? Para que lo vean. Tiene un nivel de soporte ahí, 45.78. Por ejemplo, en esta recuperación uno puede hacer un micro swing una operación intradía, ¿sí? Que sea de largo alcance porque, pues como está recuperando, por lo general tiende a regresarse a la media móvil o muy cerca o un nivel muy importante que es, aquí se nota el 47. Yo me podría haber proyectado hasta 47 para un micro swing de un día para otro, ¿ya? Bueno, Maciel dice que Micron tiene la línea cero cruzando acá. Ah, bueno, aquí. Bueno, entonces vamos con las estrategias. Ya tenemos la primera, que es lo que vamos a estar pendientes. Acá vamos a ver otra que no sea de banco. Disney, por ejemplo. Disney. Hoy me preguntaron para hacer un put en Disney, ¿ya? Como todo depende de las noticias, yo estoy viendo un rango aquí. No sé si ustedes ven lo mismo, ¿cierto? Miren, ¿qué sucede ahí? Yo estoy viendo un rango. Eso es lo que se ve ahí. No veo nada más. Hoy hizo el intento, ¿sí? Hoy hizo el intento. Pero si mañana ustedes ven una vela que abra por debajo de eso, o para estar más seguro en 131, ahí sí podemos pensar en llegar a 129.25, 128 o cerrar ese gap. Eso se lo dije al que me preguntó. Yo le dije, pues me parece que puede estar sucediendo esto, ¿ya? ¿Por qué no me confío? Mire, primer intento de salir del rango y no pasó nada. Primer intento de salir del rango y no pasa nada. Entonces hay que tener paciencia para ver a dónde rompe. Entonces ya tenemos rompimientos de las tendencias o de los ángulos inclinados y ahora tenemos el rompimiento de los rangos. Tenemos los bajos o los altos históricos. Ya tenemos 4 estrategias que se implementan únicamente basándonos en el precio, nada más. Precio, precio, ni medias móviles,
ni nada que se le parezca, ni indicadores, ni nada de eso. Tenemos 4 estrategias que las vamos a ir probando. Recuerden, rangos, ¿cierto? Líneas de inclinación, altos y bajos históricos. ¿Ven? Bueno. Con respecto a lo que dijo Maciel, para no dejar de lado esta parte, ella dice que la línea del MACD, ¿cierto? Está cruzando el cero, ¿sí? La línea cero. ¿A qué se refiere ella con eso? El MACD es un indicador de convergencia y divergencia. Esa clase se las voy a dejar para que la estudien todos. No la voy a incluir en el programa Swing porque quitaríamos tiempo valioso explicando un solo indicador. Pero las estrategias de entrada en MACD son muy sencillas. Por ejemplo, mírenlo aquí que lo estoy ampliando. Cuando las líneas se cruzan, ¿sí? Como esta, yo me alisto para un descenso. Es lo que está sucediendo. Cuando el histograma pasa la línea cero, que esta es la línea cero, yo me alisto también para un descenso. ¿Ven? Pero esto no es inmediato. Va lento, lento, lento. Cuando se cruzan para arriba, también entonces veo la posibilidad. Cuando cruzan hacia arriba, también veo la posibilidad. Esas son las estrategias del MACD, ¿ya? O de pronto si encontramos una divergencia. Las divergencias suceden cuando, por ejemplo, aunque el precio sube, el MACD baja. Por ejemplo, acá, bueno, aquí no se encuentra la divergencia, viene siendo más o menos aquí. Bueno, esta no aplica. Sobre todo esas 4 que acabo de decir, ¿no? Esas son las más comunes. El histograma se vuelve rojo o el histograma se vuelve verde o las líneas, la línea señal cruza el MACD para abajo o la línea la cruza para arriba. Es lo que podemos hacer. 4 estrategias con un solo indicador, ¿ya? Pero no es 100% efectiva. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, ahí tenemos entonces otra estrategia con el MACD o convergencia y divergencia, ¿ya? Que esa también puede ir acompañada de otros indicadores como el RSI, pero lo que realmente cuenta es el precio y el volumen. Ahora vamos con Walmart para Jaime. Bueno, Jaime, por ejemplo, encontramos un soporte acá en esta zona, ¿sí? Porque viene de una tendencia, aquí es donde rebota, no puede continuar buscando los precios más altos. Este es nuestro punto de referencia. Hoy lo pierde, ¿ya? Y hoy empieza a recuperarlo. Entonces uno se anima a entrar ahí por soporte, ¿no? Por rebote desde el soporte. Entonces, es un bonito movimiento para un solo día, ¿ya? Para un solo día es muy bonito. Hay que mirar, por ejemplo, si supera 102.83 y si llega a 103.82. Pero, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué es lo que más me llama la atención? Es que cada vez que llegaba aquí, el precio no continúa. O sea, hay un rechazo generalizado en esta zona. Así que esta zona va a ser el conflicto más grande en el futuro. ¿Ya? Veamos. Entonces, si yo me proyecto, tengo que saber que ahí algo puede suceder, ¿verdad? En esa zona. ¿Qué puedo hacer? Pues esperar, tener paciencia. ¿Y esa zona qué tiene de especial? Yo lo veo que en el pasado tampoco dejó prosperar el nivel de precios. ¿Se dan cuenta? Es clarísimo, clarísimo. ¿Qué es eso? Una resistencia. Como alguien preguntaba, ¿puedo operar solo con soportes y resistencias? A mí me queda claro que sí. ¿Sí? Yo lo estoy viendo. Eso es para mí clarísimo. A este nivel es donde yo puedo ver qué pasa. ¿Ya? Bueno, por ejemplo,
Pregunta aquí Lucy. Daniel, ¿consideras más efectivas las estrategias relacionadas con el precio y las formaciones? Claro, por supuesto. ¿Sí? Mire, ¿qué pasa con las medias móviles? Yo no tengo nada en contra del que opere con medias móviles. De hecho, en intradiario yo siempre hablo de medias móviles en 2 minutos, ¿ya? Porque es que la estadística me corrobora a mí que realmente es algo que funciona, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá está, mírenlo acá. ¿Qué sucede cuando se cruzan las dos medias aquí, en esta zona? Alguien va a entrar en qué? En put, ¿cierto? Alguien dice, cruce de medias, vamos en put, ¿ya? Está bien, aquí sí. Si entra de inmediato, ya seguramente se gana todo este recorrido porque el cruce de medias se dio aquí, ¿ya? Entonces yo entro en el cruce de medias que está sucediendo ahí, que es en este día, en cualquier punto donde yo quiera entrar por el cruce de medias, yo alcanzo a tener algo de resultado, es decir, un 2,57% en cuanto a acciones, que para opciones es bastante. Pero si mi estrategia es salir cuando se vuelvan a cruzar las medias, imagínense, voy a perder todo el dinero que haya invertido porque es que ya aquí ya no tengo nada que esperar, ¿sí? Yo entré en el cruce de medias y ya el precio me superó ese nivel de entrada. Entonces, ¿ya para qué? ¿Sí? Entonces, el cruce de medias, digamos que sería como ideal, tal vez, por ejemplo, luego de una gran tendencia. Miren, por ejemplo, esta caída y el cruce de medias, ¿dónde sucede? En esta vela. Como quien dice, ¿ya para qué? ¿Ya? En este caso, lo mejor es esperar a ver qué hace cuando regrese a la media móvil 20 o a la 8 y ver si realmente puede seguir cayendo. Eso es lo que uno generalmente termina por esperar. Un ejemplo de eso es CAT. eh, Cruce de medias hasta ese punto, cruce de medias, mire hasta dónde llega, llega a la 20 y regresa nuevamente. Pero realmente es un rango interminable, un rango interminable. En CAT yo hablaba de este nivel, ¿sí? Inicial, 129.42. Dos veces tratando de romperlo y no lo ha hecho. Rebote fuerte en esa zona. Entonces, aquí queda claro que si mañana nosotros observamos que en CAT puede haber una, digamos, una salida de esos niveles, que es lo que está generando en este momento, yo me iría entonces con CAT buscando recuperación de algunos niveles que ya conocemos, ¿ya? Eso sería lo más importante. Eh, pero realmente una compañía que esté haciendo una ruptura es lo ideal, ¿sí? Es lo ideal. Por ejemplo, niveles, por ejemplo, como 108, niveles de los 110 que son tan importantes. Aquí, pues entonces, PayPal está tratando nuevamente de recuperarse. Ahí está dando entrada, ¿sí ven? Ahí está dando una entrada. ¿Qué fue todo esto de aquí? Puro soporte, ¿ya? Puro soporte. Entonces me interesa a mí entrar en las rupturas, ¿ya? Es mucho mejor, mucho más fácil. Vamos a ver a Electronic Arts. Dio un gap muy fuerte en la zona de 100. Ese día dijimos, si no supera los 100, seguramente va a caer. Y ha caído. ¿Encontró soporte? Parece que sí. En la zona de 91, cerca de 91, hay el soporte. ¿No lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Podemos empezar a trabajar desde ahí? Bueno, tal vez sí. ¿Sí? Tal vez sea una oportunidad de ir mirando hasta dónde puede llegar. Lo trabajaríamos por niveles. Primer nivel 95.43, segundo nivel tal vez 97 y ya después mirar los niveles más altos. Lucy dice, yo he notado con los cruces de medias se dan tardías con relación al movimiento. Sí, es totalmente cierto. Es totalmente cierto.
Muchas personas operan intradiario cuando las medias móviles en todas las temporalidades, por ejemplo, están cruzadas hacia arriba o hacia abajo. Pero hay que esperar con mucha paciencia y eso no garantiza nada, ¿ya? Mm, por ejemplo, Square. Square cada vez está haciendo unos niveles más bajos. Entonces hay que esperar a que encuentre su soporte, ¿ya? Porque no ha sido claro. Entonces todas las acciones no están para hacer swing, ¿ya? Cuando uno ve la oportunidad, pues uno dice, bueno, sí, ahí. Pero es que realmente, como vemos aquí, puede ser un soporte si nos pasamos a zonas más atrás, como estas, ¿ya? Podría ser zona de soporte, pero nosotros no estamos seguros de eso. Entonces sería riesgo alto entrar ahí, porque nosotros nunca sabemos cuál es el bajo más bajo, ¿ya? Es lo que está pasando. Entonces está en un rango interminable, mire, todavía no se ha movido. Hay muchas acciones que después de los earnings se quedan en rango por bastante tiempo, ¿ya? Y así sucesivamente. Bueno, Julio dice, Daniel, veo que DIS tiene gran movimiento en volumen de contratos noviembre 15 y enero 20. Eh, Call 160, 170, debe ser por el servicio que va a prestar en esa fecha. ¿Solo es algo normal en el tiempo? Sí, lo que dices es totalmente cierto. Vamos a pasarnos a Disney. Aquí lo van a ver. Cuando nosotros llegamos a la época de noviembre, acuérdense que esto también ya lo expliqué, que hay contratos mensuales, hay contratos trimestrales y hay contratos, por ejemplo, como estos, que dice 33 de 100, Fox 33. Estos son contratos que se negociaron hace mucho tiempo con condiciones, por ejemplo, de acciones de Fox. Y por eso no tienen volumen. A nadie le gustan esos contratos, pero se abrieron al mercado. Tú me hablas de noviembre, ¿no? Solo hay del 15 de noviembre. También expliqué que los contratos salen el tercer jueves de cada mes eh, para complementar las semanas que hacen falta. Y me hablas del 160 que tiene 1258. Sí, si te das cuenta, no hay el mismo volumen en put. Quiere decir que en esta zona ya hay un gran interés en esta zona. Pero debe ser por lo del servicio. Eso sí es totalmente claro. ¿Ya? ¿Qué hacer? Bueno, podemos invertir ahí y dejarlo, ¿sí? Dejarlo porque nunca sabremos si ese es el nivel más bajo que va a tener la acción aquí. No sabemos si desde ahí va a empezar a caminar hacia arriba o realmente desde ahí va a caminar hacia abajo. ¿Por qué? Porque estamos encontrando el primer cruce de medias entre la 8 y la 20. La 8, repito, son semana y media de trading y la 20 es un mes de trading. Entonces comparamos los precios de un mes con los precios de semana y media y ya se están emparejando. Eso es lo que me dice la media móvil. Héctor dice, ¿se puede combinar cruce de medias móviles con niveles o rupturas? ¿Da mejor resultado? Sí, sí, da mejor resultado. Por ejemplo, si yo veo que la media móvil acá se está cruzando, pero me rompe los niveles, pues me siento más seguro, más confiado de que realmente vamos a encontrar un movimiento más largo, ¿ya? Esa sería como la explicación. Vamos a ver a Nvidia. Miren, aquí se está cruzando una media de mediano plazo como la 50 que vienen siendo más o menos unos 3 meses, con la de los 8 días, ¿sí? Se están cruzando. Ya la 20 con la 8 cruzó. Mira lo que pasa con el cruce de medias. Se cruzan, pero el precio vuelve, ¿sí? Vuelve. Entonces, a veces no es conveniente comprar en el cruce, sino, por ejemplo, cuando vemos que intenta volver a la media y no puede, que coincide con un nivel de resistencia. Para mí esto es un nivel de resistencia. Donde me lo pongan, yo digo, eso puede ser resistencia. ¿Por qué? Aquí está la explicación.
resistencia aquí, soporte aquí, resistencia nuevamente. Clarísimo, ¿sí o no? Entonces, ese es un nivel en el que yo digo, oh, este nivel es muy fuerte, algo está pasando ahí. Entonces, esperar, por ejemplo, hasta dónde se puede dar el movimiento. Aquí veo otro, mire, que coinciden en estos niveles. ¿Sí ven? Más o menos aquí a esta zona. Zona de resistencia aquí, zona de resistencia aquí, aquí, ¿ya? Y ahí tocó. Vamos a ver. Mientras esté bajando o subiendo, lo ideal es esperar los niveles de resistencia y soporte, digamos, más relevantes. Sin embargo, yo puedo también trabajar ahí, ¿no? En esa zona, por ejemplo. Si rompe y continúa, pues entramos en el movimiento y lo buscamos hasta 184. Eso sería lo ideal. Entonces recuerden la tarea, vamos a trabajar solo 4 estrategias. Rupturas de estas inclinaciones que me están dando tendencia, ¿sí? Eh, Ruptura de altos históricos, ruptura de los bajos históricos y los rangos, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, aquí Mercy me dice, se toma en cuenta los spreads. Las acciones que yo he tomado no son de tan alto spread, ¿sí? Porque hemos reducido eso trabajando, por ejemplo, con AMD, que AMD tiene un spread muy pequeño. Vamos a mirar los del 17 de mayo. ¿Sí ven? 74, 75, 51, 54. Son pequeños. Banco de América, sabemos que es muy pequeño el spread, máximo unos 2 centavos, 3 centavos. Micron de pronto tiene un spread mayor, puede ser superior a 3, 4, 5 dólares, pero es manejable, ¿sí? Es manejable. Roku tiene un spread bastante amplio, pero sigue siendo manejable, mira, ¿ves? No es tan amplio. Cuando el spread sea muy amplio, uno tiene que tomar una decisión, comprar y dejar ahí, no preocuparse porque esté negativo hoy. Si el análisis se da, el spread de todas maneras más adelante se va a acomodar y me va a seguir dando ganancia, ¿ya? Mientras la acción suba. Por ejemplo, aquí vemos 10 centavos en el primer ITM, en el siguiente vemos 10, 10. Es una acción bastante volátil, pero se puede manejar. Yo no le vería problema. eBay, aquí está, 3 dólares aproximadamente, aquí 4. Es manejable, ¿sí ves? O sea, no hay nada que no se pueda trabajar. Electronic Arts, eh, también, miren, 4, 5, es manejable. Baidu, Baidu es un poco más amplio, ¿sí? Pero también se puede trabajar, miren, 20 dólares de spread, 25, pero pues es normal por el valor del contrato, ¿ya? Así que en ese sentido, estas acciones que nosotros hemos elegido en el portafolio, más las que ustedes puedan elegir, le revisan el spread y no le tengan miedo a eso, ¿ya? Ahora, si me hablan, por ejemplo, de un CMG, pues sí, el spread es grandísimo, pero también se puede trabajar sin problema, ¿ya? Estamos hablando, por ejemplo, de 60 centavos de spread. Pero si el contrato se mueve a favor, esos 30 centavos se quedan atrás en cualquier momento y deja ganancia grandiosísima, ¿ya? Entonces, eso no sería impedimento en el caso de que tengas una acción de alto spread. Recuerda que si el spread es muy amplio ahora, pero la acción va a subir, el spread seguirá amplio, pero tu contrato valdrá más y más y más y más, y el spread no va a ser obstáculo. ¿Listo? Entonces, las tareas de ahora para esta semana es marcar los rangos, colocarles alerta a los rangos, marcar los altos históricos, marcar los bajos y marcar las líneas de tendencia. ¿Ya? Ponerles alerta y publicar. Y en esta ocasión, como los voy a invitar a las sesiones en vivo, cuando suceda una ruptura, pues vamos a entrar.
¿Quieren confirmación? Bueno, es muy difícil tener una confirmación, más sobre todo por esta época, por las noticias, pero lo que vamos a hacer, por ejemplo, es ingresar y con el 2%, no más, ¿ya? Si CMG, por ejemplo, rompe ahí esa zona, vamos a entrar y lo vamos a dejar trabajar al menos hasta el alto histórico si es que lo va a buscar, ¿ya? O lo que puedo hacer es no entrar inmediatamente, ¿ya? Sino esperar a ver si realmente regresa. Si yo veo que no regresa, entonces también tengo la oportunidad de volver a ingresar. Entonces, tienen buen trabajo, buena tarea por hacer, así que aprovechen, tengan paciencia. Este swing fue de un solo día, pero en ese día se hizo lo que ya necesitábamos, no se pudo hacer nada más. Y en Apple, bueno, estamos esperando, ¿ya? Estamos esperando que se nos dé el movimiento en esa línea de tendencia y sobre todo que haya que continuación, ¿sí? Entonces vamos a tener paciencia y esperamos que pueda suceder. Cada vez que vean una acción, acuérdense de los tres principales índices, ¿ya? Recuerden, el SPY, que es el Standard & Poor's, vamos a mirar. Aquí se está cruzando la media móvil, pero muchas veces se cruza y no pasa nada. Mire, aquí se trató de cruzar y no pasó nada, ¿ya? Así que no hay que tener miedo en esa parte. Y atentos a las noticias. Por favor, no dejen de estar atentos a lo que tiene China y Estados Unidos, que va a ser de pronto una de las mayores situaciones que podamos presentarnos. Por ejemplo, el MACD aquí se empezó a cruzar, ¿sí ven? Dando la posibilidad. Solamente que cuando se cruza y yo veo que el precio, bueno, sí baja, pero regresa el precio. Yo ahí no sé si esto va a continuar cayendo, ¿ya? Pero ya me empezó a mostrar la señal. Esta es un poco más rápida que las medias móviles. Aquí también se cruza, ¿sí? Pero lo que sucede es que lentamente va subiendo de precio, lentamente. Aquí ya sabemos que hay una lateralidad. El MACD nos da la lateralidad, ¿ya? Entonces vamos a estar atentos. Atentos, por ejemplo, a el Dow Jones, ¿ya? Miren los soportes que encontramos aquí. Vamos a ver si son reales o no. Ya tiene cruce de medias, tiene cruce de MACD desde hace rato, ¿ya? Tiene, bueno, en RSI está normal, digamos que no hay ningún tipo de divergencia, así va bien. Y el Nasdaq, que es el que vamos a analizar también, igual que el rebote que hizo Dow Jones, atentos a él, que es el que nos va a dar de pronto como la mayor pauta, ¿no? Entonces, esta sí es una pequeña divergencia, miren, el precio o el RSI no seguía subiendo ahí, pero el precio aquí me hizo otro alto. Entonces ahí es donde veo la divergencia. Vamos a tratar de apreciarlo mejor. Wow, no sé cómo hacer aquí. Mírenlo. El RSI no seguía subiendo, ¿sí ven? Bajaba, pero el precio subía. Entonces es otra señal de posibilidad de que el precio cayera. Y es lo que está pasando ahí. Bien, entonces espero que quede claro lo de las tareas. Les voy a pasar la clase de MACD para los que la quieran estudiar. No es obligatorio, pero es otra estrategia que también se puede trabajar. Entonces tenemos 4 para swing. Soportes y resistencias en los altos históricos, bajos históricos, rangos, ¿ya? Y no necesariamente una formación, sino una línea de tendencia. Cuando encontramos una línea de tendencia es porque los altos cada vez son más bajos o los bajos cada vez son más altos. Ahí es donde la vamos a dibujar y desde ahí es que vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, espero que esta semana podamos tener
las tareas de todos, que todos me publiquen en el grupo. Eh, Recuerden que el grupo se ha creado es para eso. Y en el grupo también van a encontrar el link de registro para cada clase semanal. Y ahí mismo en ese grupo les voy a mandar la invitación, ¿ya? Ahí mismo les enviaré la invitación para que puedan asistir a las operativas en vivo, ¿ya? Para que aprendan un poquito más de cómo se trabaja en intradiario y que cuando en intradiario a veces sucede que hay, por ejemplo, mm, mm, rupturas que nos pueden dar la entrada en swing o micro swing. Entonces, fíjese, este es nuestro grupo, entrenamiento micro swing swing. Aquí está, por ejemplo, este es el link de hoy. Lo compartimos hace 7 horas, miren, para la reunión de hoy. Y esto fue lo que publicó Carlos Eduardo, miren. Mírenlo, qué bonito, pues, me da mucha alegría, mucho orgullo de que él realmente pues se haya tomado el trabajo de darnos esta señal en la que nos mostró las posibilidades en la zona de 117. Solo era cuestión de estar atento y ver el resultado, ¿ya? Entonces, vamos a mirarlo aquí para que vean que el grupo es funcional. eh, Fue maravilloso porque era solamente estar atento a ese pequeño nivel. Eso fue el jueves y el viernes, 2 días subiendo sin problema. ¿Ya? Eso es lo que uno busca, nada más. Así de fácil, así de simple. Y acá, entonces en el grupo van a publicar sus tareas, ¿no? Como muchos ya, por ejemplo, lo han realizado. Esta es la tarea número 5, los vencimientos de diferentes contratos para ver cómo era que valorizaban. Eso fue excelente. Mira la tarea de Memi Guerra. Nos dijo cuánto, por ejemplo, en semanas podía mover Chrome, ¿sí ven? Entonces, así proyectaba el movimiento o arriba o abajo de Chrome, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, porque así ustedes se van proyectando. ¿Ven? Esta no fue arriba, sino que fue abajo. Y según la tarea que ella hizo, esos $2.65 que movía en la semana, posiblemente los bajó, los hizo, pero para abajo, miren. ¿Sí ve? Desde 16.02 hasta 14. O sea que bajó $2. Lo que ella nos está mostrando aquí en la tarea es que la acción se podía mover $2.65 arriba, pero también abajo. ¿Ya? Entonces, para eso es que sirven las tareas. Bueno, Edith dice, en la reunión intradías por Zoom, sí, señorita, así es. Álvaro dice, hola a todos, eh, podemos en la ruptura de una línea de tendencia, cómo se comporta el precio en el premarket. Perdón, podemos considerar la ruptura en una línea de tendencia si sucede en el premarket. Sí, claro, mucho mejor. Si sucede en el premarket, simplemente vamos a estar atentos a que el mercado abra y mirar si esa ruptura tiene continuación o no. Así que perfecto. Por ahí va la cosa muy bien. ¿Listo? Bueno, jovencitos, espero que tengan en cuenta entonces la tarea para que la hagan, porque eso es lo que vinimos a hacer, estudiar. Esto no es un grupo para que yo simplemente haga clic, dé señales y ya la gente gane plata, porque es que nunca van a hacerlo de esa manera. Tienen que aprender cuál es su estrategia. Ya les di 4. De esas 4, ¿cuál es la más efectiva para ustedes, no para mí? Ya en intradiario he enseñado como 4 o 5 tipos de entrada, pero cada uno es el que sabe cuál es la que le sirve. Yo les enseño, por ejemplo, hoy en Facebook, la ruptura de este nivel, hasta dónde llega, ¿sí? Esto que ven aquí fueron los primeros 5 minutos de trading. Luego lo rompe y continúa abajo. Yo hice una operación en vivo donde estábamos buscando que se rompiera el bajo más bajo o el bajo del día anterior, es decir, esta lineecita. Y esperamos con paciencia y logramos sacar adelante una operación.
sencillito, sin complicaciones. En Apple la vimos más linda todavía cuando iba rompiendo aquí el mínimo del día anterior. Y todo este movimiento dio más del 100% en un solo día, en un solo contrato, sin apuro, sin afán y con un riesgo muy pequeñito, de al menos unos 5 o 5 a 10 dólares por contrato. Era lo que se podía perder. Pero ganarse 100 dólares arriesgando 10 es una maravilla. Bueno, jóvenes, nos vemos la próxima. Dios me los bendiga. Y hagan la tarea, por favor. Háganla, háganla. Hay muchos que no la hacen. No los voy a regañar, no les voy a decir que porque no la hicieron, pero por favor háganla, porque es parte de su preparación. Esto no es fácil, pero se puede lograr con mucha paciencia, mucha perseverancia. Y lo que no queremos es que ustedes pierdan todo su dinero en una sola operación, ¿ya? Eso es lo más importante. Poco a poco y verán que lo van a poder lograr. Bueno, bendiciones y para la próxima.